Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Amén. En el libro de Jueces, el capítulo 5, unos textos que de seguro nos van a poner a reflexionar esta noche y a pensar que lo que estaba sucediendo por aquellos tiempos era algo realmente malo. Vamos a ver de qué se trata y qué es lo que estos textos o estas escrituras nos quieren narrar. Dice la Sagrada Escritura: en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses. Hay que mirar que en este cántico de Débora, que era algo así como una profecía, se citan, ella hace referencia a dos personajes. Ella habla de Sangar. Sangar era un juez, fue un juez de Israel, tercer juez de Israel. Y menciona a una mujer de nombre Jael. Jael, en este caso, ella no era una mujer israelita, era una mujer de origen madianita. Y Sangar, por el nombre, creemos que era una persona, el padre o la madre de él tenía un origen cananeo, porque este nombre no es israelita, es cananeo. Pero en este caso, este hombre fue usado por Dios en un momento de crisis, una crisis nacional, que no era solamente una crisis política, sino que había una crisis de orden social, pero sobre todo espiritual. Creo que es como la columna vertebral, la parte espiritual, es la que predomina y la que lo rige todo. Cuando la parte moral, espiritual decae, se desploma o se tuerce, todo lo demás va a sufrir, va a colapsar. Entonces decimos que la parte espiritual es la más importante y era exactamente la que se había dislocado en esta ocasión. Cita dos cosas o a dos personajes. Sangar, que se levantó para liberar a Israel, y dice que con una aguijada de buey. Era como un palo largo y en la punta llevaba un metal, y lo usaban a la hora de guiar los bueyes. Y dice que con ese elemento, diríamos esa vara, no habían armas en Israel, porque los filisteos habían secuestrado a los herreros y habían recogido todas las armas que había en el territorio de Israel. Los filisteos dominaban
sobre los israelitas, entre otros pueblos, como en este caso vemos a este rey cananeo. Entonces la situación de Israel para su defensa era terrible, precaria. Dice que en una población de 40,000 personas no había una espada, no encontraban una espada. Sin embargo, Sangar se deja usar de Dios y bajo un impulso de la fuerza de Dios sale en defensa de su pueblo. Y dice la Biblia que con esa vara o con esa aguijada de bueyes mató a 600 filisteos y liberó a Israel y se convirtió en juez de la nación. Luego más adelante aparece Jael. Ustedes recordarán que Jael fue aquella mujer que salió en ayuda, en auxilio de las tropas cansadas de Israel que perseguían al enemigo. Y dice la Biblia que le clavó una estaca en la sien a este rey cananeo y de esa manera lo asesinó y ayudó a Israel en una gran proeza, una gran victoria para la nación de Israel. Entonces, cita a estos dos personajes porque entre el uno y el otro aparece como una laguna de tiempo, seguramente 20 años o tal vez más. Israel está cautivo, está prisionero, está sometido bajo un rey que los oprimió, dice la Biblia, los oprimió con crueldad. Fue esta opresión tan cruel que aquí vemos el relato. Dice que en esos tiempos o años los caminos quedaron abandonados. Era tan peligroso transitar por los caminos, por las carreteras, porque las personas, las caravanas podían ser víctimas de asaltos, de bandidos, de ladrones. Entonces los senderos se convirtieron en verdad en algo intransitable, porque nadie se atrevía a transitar por allí por el peligro de ser robado, violado, estafado o asesinado. Los senderos quedaron abandonados y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. La gente no quería andar por los caminos debido a las cosas que estamos enumerando en esta ocasión. Dice que ellos andaban mejor por trochas, se inventaron otro tipo para poderse comunicar de un lugar a otro. Tal vez se iban por el monte, por la montaña, por los lugares escarpados, donde tuvieran menos riesgo. Las aldeas quedaron abandonadas, las casas, las poblaciones. La gente no pudo habitarlas más
y tuvieron que trasladarse a otros lugares, huir a otros países o a otros territorios, abandonando sus propios pueblos, sus propias aldeas y abandonando no solamente su terreno, sus propiedades, sino también lo que más amaban. Dice la Sagrada Escritura que en esta situación tan crítica se levantó una mujer, Débora, una mujer grandemente usada por Dios para liberar a la nación de ese poderoso enemigo. Y Dios, mediante un acto milagroso, libera a su pueblo y los libera de una tortura y de una opresión que ya llevaba 20 años. Quisiéramos mirar esta noche toda esta tragedia tiene un principio, hay un punto de partida. Y lo que tenemos que mirar es dónde fue o dónde está ubicado, que la Escritura señala, ese punto de quiebre, ese punto de partida, donde todo se disloca, donde todo se derrumba, todo se viene abajo. Un pueblo que en los días de Josué era imparable, era incontenible, nadie lo podía detener. Un pueblo airoso, victorioso, un pueblo feliz. Pero ¿en qué momento todo se trunca? Todo se convierte en caos y en desastre. Miremos un poco lo que la Sagrada Escritura nos dice en el capítulo 2 de este mismo libro. Dice la Sagrada Escritura: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Acto seguido dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, la generación contemporánea de Josué. Esa generación contemporánea de Josué, pues es apenas lógico que habían conocido también a Moisés. Habían oído sus palabras. Amén. Las orientaciones, los discursos, las enseñanzas de Moisés. Y dice que esa generación también murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Yo creo que ya usted está entendiendo y está ubicando el punto donde la nación se pierde. El punto mismo donde todo se desploma, cayendo abajo, viniéndose abajo. Otra generación que no conocía
a Jehová, o sea, al Dios de Israel. Mirábamos ahí adelante que nos dice que la gente abandonaron los caminos y escogían otras sendas, se apartaban por senderos torcidos, las aldeas quedaron abandonadas y un punto más, escogían nuevos dioses. Ahí fue. Ese es el problema y la causa. La Biblia nos hace ver las cosas como hace el médico con su paciente, que lo lleva a su despacho, a su consultorio, y comienza a hacer una historia, una anamnesis, a preguntarle al enfermo la razón por la cual llegó a su despacho, las dolencias, para poder de esa manera determinar las causas de sus males, de sus dolencias, el órgano afectado, la enfermedad que lo agobia, y de esa manera tratar de encontrar en toda la materia médica la posible solución y el posible remedio, medicamento para atender su enfermedad. Así hace Dios. Dios también, frente a nuestros males, a nuestras dolencias, nos quiere llevar al punto donde empezaron nuestras tristezas, el punto donde nosotros tropezamos y caímos, el punto donde nuestra vida se dislocó y se vino abajo, el punto donde abandonamos el camino para escoger otros senderos y otros rumbos, con otras direcciones, otros dioses. Cabe en este momento citar las palabras de Jeremías el profeta, cuando le dice al pueblo de Israel: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua de la lluvia. Y dice acto seguido: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sepa y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Entonces, ya nos dimos cuenta, ya entendimos qué fue lo que le sucedió a Israel. En este libro de los Jueces encontramos en dos ocasiones donde la Biblia habla de la siguiente manera: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había ley, pero tampoco había Dios. No había ley, porque era que no había Dios. Cuando la gente pierde el temor de Dios, cuando la gente cierra el corazón a Dios, entonces ya no hay ley. La persona ahora corre por su propia cuenta. Sí, Señor.
La persona ahora es señor responsable único de sus actos. Ahora es un vagabundo que se desvió del camino, que abandonó la senda y que ha escogido otros rumbos, rumbos muy peligrosos. Y ahí viene el desastre. Ahí viene todo un cúmulo de consecuencias. Consecuencias que Dios con su divina palabra y con su Santo Espíritu quisiera evitarnos. Pero hay un detalle que debemos mirar esta noche. Es lo que dice la Biblia. Y se levantó después otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Yo quiero preguntar esta noche y preguntarle de una manera franca. Y vamos a preguntar de la siguiente manera: ¿por qué ellos no conocían a Dios? ¿Qué había pasado en el templo? ¿Qué estaba sucediendo en la sinagoga, si es que se puede llamar? ¿O en las células familiares? Sacaron a Dios. Eso que dice Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y las repetirás por la mañana, por la tarde, cuando entres, cuando salgas. ¿Qué había pasado con eso? El pueblo había abandonado todo eso. ¿Y qué había pasado? Como decir hoy en día, ¿y qué pasa en las iglesias? ¿Qué está sucediendo en las iglesias? ¿Qué están enseñando los pastores, los líderes, los diáconos? ¿Cuál es el ejemplo, o la palabra, o el mensaje, o la doctrina que están enseñando? ¿Y cuál es el mensaje que están llevando a sus hogares, a sus casas, a sus hijos, a los más pequeños? Los niños de hoy en día saben mucho de TikTok, de Facebook, de Instagram. Saben mucho de redes sociales. ¿Pero qué saben de Dios? ¿Cuál es el conocimiento que tienen de Dios? Aman tantas cosas, a sus ídolos favoritos de la novela y de la televisión, pero ¿aman a Dios con esa intensidad y con ese fervor? ¿Aman el Evangelio con esa misma intensidad y con esa misma fuerza? ¿Qué está pasando con nuestros niños y adolescentes? ¿Qué se les está enseñando? ¿Qué mensaje, qué doctrina y qué formación cristiana se le está dando a los pequeños? ¿Y qué tan preparado está el papá y la mamá y los líderes de la iglesia para hablar de doctrina y de principios apostólicos? ¿Qué tan consagrados son los líderes de la iglesia? ¿Y qué tan santos y consagrados son los padres para poder imprimir una verdadera educación y formación cristiana a sus hijos? ¿Sabe por qué el mundo está tan revolcado como lo vemos hoy en día? ¿Sabe por qué vemos esta sociedad que camina veloz hacia el abismo? ¿Sabe por qué las masas, las juventudes, andan por caminos tortuosos y oscuros y caminan enredados en vicios malos, caminan hacia la perdición? ¿Sabe por qué? Porque se le ha dado la espalda a Dios. Sí, Señor. Porque llegamos a creer que Dios ya es una cosa de los viejos, de los anticuados, de los ignorantes,
de otros tiempos y que Dios pasó de moda y que ya no vale la pena esta sociedad tan inteligente ocuparse en cosas como Dios o iglesia o doctrina evangélica. Están equivocados. ¿Cuántas sociedades y pueblos se han hundido en la perdición por tener esa clase de conceptos perversos y diabólicos? Es hora, queridos líderes. Amén. Es hora, es el momento. Padres de familia. Amén. Es hora de volver a Dios, de volver a la doctrina, de volver con fervor a la santidad, a la consagración, Aleluya. a la obediencia, de volver a la iglesia. Mira su iglesia, cómo están quedando las sillas desocupadas y gente que en algún tiempo fueron fervorosos, pero se fueron, ya no están. Y si usted continúa por el camino por el camino en que anda, despectivo y abandonando las cosas de Dios, usted será una próxima víctima para apartarse del camino, para buscar otras sendas y otros dioses. Lo invitamos esta noche al arrepentimiento, lo invitamos a la reflexión, a volver a la doctrina, retornar a la fe, volver a la iglesia con amor, volver a Dios con verdadero arrepentimiento, para que de esa manera seamos librados del desastre y de la ruina y del colapso. Es la única manera. Dios es nuestra única esperanza. Amén. El Señor te bendiga. Feliz noche.